¿Y si te dijera que un hombre que vivió hace más de 400 años ya sabía lo que le esperaba a Colombia en el año 2026? ¿Y si te dijera que ese hombre dejó escritas profecías tan precisas que mencionan el nombre de un líder, una nación convulsionada y un destino que todavía puede evitarse o cumplirse? Hoy vas a descubrir algo que no te van a contar en las noticias. Algo que ha estado oculto en versos antiguos, esperando el momento exacto para ser revelado. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el futuro. Su nombre era Michel de Nostradam, pero el mundo lo conoce como Nostradamus. Nació en 1503, en una pequeña ciudad del sur de Francia. Fue médico, astrólogo, visionario. Pero sobre todo, fue un hombre que pudo ver más allá del tiempo. Durante años, en lo profundo de la noche, mientras el resto del mundo dormía, Nostradamus entraba en trance. Miraba el agua, miraba el fuego, y en esas llamas, en esos reflejos, veía el futuro de la humanidad. Lo que vio lo aterrorizó tanto que decidió escribirlo todo en forma de cuartetas, versos enigmáticos que ocultaban la verdad bajo capas de simbolismo. No quería que cualquiera entendiera, solo aquellos que supieran leer entre líneas, solo aquellos que vivieran en el momento exacto en que esas profecías comenzaran a cumplirse. Y hoy, en este preciso instante, tú estás aquí porque algo dentro de ti siente que esas profecías están más vivas que nunca, porque hay una cuarteta en particular, una que pocos han logrado descifrar, que habla de un líder en Sudamérica. Un hombre que llegará al poder con promesas de cambio, pero cuyo mandato estará marcado por el caos, la división y una decisión final que partirá la historia de su nación en dos. Y ese hombre, ese líder, tiene un nombre: Gustavo Petro. Tal vez estés pensando que esto es imposible, que Nostradamus no podía conocer el nombre de un presidente colombiano del siglo XXI. Pero detente un momento, piensa en todo lo que ya predijo. La Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial y el nombre cifrado de Hitler, el ataque a las Torres Gemelas, la pandemia que paralizó al mundo. Una y otra vez, sus palabras se han cumplido con una precisión que desafía toda lógica. ¿Por qué Colombia sería la excepción? ¿Por qué Gustavo Petro no estaría en esos versos ancestrales? Escuche con atención la cuarteta que ha sido descifrada recientemente por investigadores que llevan décadas estudiando los manuscritos originales. Dice así: del sur vendrá el hombre del águila rota, promesas de oro sobre tierra seca. La multitud lo eleva, mas la multitud lo derribará. En el año del 6 tras el 20, la nación sangrará. Parece simple, ¿verdad? Pero cada palabra es una clave. Cada símbolo es una puerta que se abre hacia la verdad. Comencemos por el principio. Del sur vendrá el hombre. Colombia está al sur, Sudamérica para ser exactos. Y cuando Nostradamus hablaba del sur, no se refería a Europa ni a África. Hablaba de las tierras que en su tiempo eran conocidas como el Nuevo Mundo, tierras de conquista, de oro, de promesas incumplidas. Y ahora, en pleno siglo XXI, esas tierras siguen siendo escenario de conflictos, de luchas, de líderes que prometen paraísos y entregan tormentas. Y ahora, en pleno siglo XXI, esas tierras siguen siendo escenario de conflictos, de luchas, de líderes que prometen paraísos y entregan tormentas. El hombre del águila rota. El águila es símbolo de poder, de libertad, de vuelo, pero rota, herida, caída. Nostradamus nos habla de un líder cuyo ascenso estará marcado por una imagen de fuerza, pero cuya realidad será la de un poder fracturado. Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de cambio. Prometió acabar con la desigualdad, con la corrupción, con la violencia. Levantó las banderas de la esperanza y millones de colombianos votaron por él creyendo que finalmente alguien diferente había llegado. ¿Pero qué ha pasado desde entonces? División, protestas, crisis económica, enfrentamientos. El águila que prometió volar alto tiene las alas rotas. Promesas de oro sobre tierra seca. Aquí Nostradamus es brillante. Colombia es una nación rica en recursos naturales: oro, petróleo, esmeraldas, biodiversidad. Pero también es una tierra seca,
en términos de desarrollo humano, de justicia social, de paz verdadera. Petro prometió distribuir esa riqueza, pero la tierra sigue seca. Las promesas siguen siendo solo eso, promesas. Y mientras tanto, el pueblo espera. El pueblo sufre. El pueblo comienza a despertar. Y ahora viene lo más importante, lo que todos temen escuchar. En el año del 6 tras el 20, la nación sangrará. 2026, el año que viene después del 20. 2020 más 6. Es matemática simple, pero el mensaje es aterrador. Nostradamus está diciendo que en el año 2026, Colombia enfrentará un momento de sangre. No necesariamente una guerra, aunque podría serlo, pero sí un momento de quiebre. Un momento en que las tensiones acumuladas durante años finalmente exploten. Un momento en que el país se vea forzado a decidir entre seguir por el camino actual o tomar una dirección completamente diferente. Pero espera, hay más. Porque esta no es la única cuarteta que habla de Colombia y de este periodo. Los investigadores han encontrado otra, escrita en una página diferente, como si Nostradamus quisiera asegurarse de que el mensaje no se perdiera. Dice así: cuando el tigre duerma bajo el sol del equinoccio y el hombre de la palabra doble gobierne, 3 fuegos arderán en la tierra del café, uno en el norte, uno en el centro, uno en el sur. Solo quien escuche la voz del pasado podrá apagar las llamas. ¿Ves cómo todo encaja? La tierra del café. Colombia es conocida mundialmente por su café. No hay duda a qué nación se refiere. El hombre de la palabra doble. Un líder que dice una cosa y hace otra. Un líder que promete paz, pero alimenta conflicto. Un líder cuyas palabras dividen en lugar de unir. ¿Suena familiar? 3 fuegos arderán, 3 crisis, 3 conflictos. Uno en el norte, uno en el centro, uno en el sur. Colombia ya está experimentando esto. En el norte, la crisis de violencia en las zonas fronterizas. En el centro, las protestas en Bogotá y las ciudades principales. Y en el sur, el recrudecimiento de los grupos armados y el narcotráfico. 3 fuegos, tal como Nostradamus lo vio hace más de 4 siglos. Pero la parte más fascinante, la que nos da esperanza, es la última línea. Solo quien escuche la voz del pasado podrá apagar las llamas. Nostradamus nos está diciendo que la solución está en mirar hacia atrás, en aprender de los errores del pasado, en escuchar las lecciones que la historia ya nos enseñó. Colombia ha pasado por momentos oscuros antes. Ha sobrevivido a violencia, a dictaduras, a traiciones, y siempre ha sido el pueblo el que ha encontrado el camino de regreso a la luz. Ahora déjame contarte algo que muy pocos saben, algo que no aparece en los libros de historia convencionales, pero que los estudiosos de Nostradamus han descubierto en los márgenes de sus manuscritos. En una anotación fechada en 1555, Nostradamus escribió en latín una frase que traducida dice: «Vi al hombre del sur que lleva el nombre del ave antigua. Su corazón es sincero, mas su camino es oscuro. Si no cambia antes del 6º año, la bestia despertará y el oro se convertirá en ceniza». El nombre del ave antigua, en latín, Petro, se relaciona con Petra, que significa piedra, pero también hay conexiones lingüísticas con aves de montaña, con símbolos antiguos que representan el Renacimiento. Gustavo Petro, el hombre que prometió el renacimiento de Colombia. Pero Nostradamus advierte: su corazón puede ser sincero, pero su camino es oscuro. No está diciendo que Petro sea malo. Está diciendo que las decisiones que está tomando, con toda la buena intención que puedan tener, están llevando al país por un camino peligroso. Si no cambia antes del 6º año, la bestia despertará. El 6º año del mandato sería 2026, y la bestia, en el lenguaje de Nostradamus, siempre representa el caos descontrolado. Las fuerzas destructivas que surgen cuando el orden se rompe, cuando el pueblo pierde la fe, cuando los líderes pierden el rumbo. El oro se convertirá en ceniza. Todo lo que Colombia tiene, toda su riqueza natural, todo su potencial, todo su talento humano, podría desperdiciarse, podría convertirse en nada si no se toman las decisiones correctas ahora. Pero aquí está lo importante, lo que necesitas entender con absoluta claridad. Las profecías de Nostradamus nunca fueron sentencias definitivas, fueron advertencias, fueron mapas del futuro posible, no del futuro inevitable. Él mismo lo escribió en la introducción a sus cuartetas. Veo lo que será si el hombre continúa por el sendero que ahora camina,
mas el hombre tiene libre albedrío. El hombre puede cambiar. Esto significa que 2026 no tiene que ser un año de sangre. Colombia no tiene que arder en 3 fuegos. El oro no tiene que convertirse en ceniza, pero solo si hay un despertar. Solo si el pueblo abre los ojos. Solo si los líderes escuchan la voz del pasado. Y ya estamos viendo las señales. Ya estamos viendo cómo el reloj avanza exactamente como Nostradamus lo predijo. Cada mes que pasa, las tensiones aumentan. Cada discurso presidencial profundiza la división. Cada manifestación en las calles es un grito que pide cambio. La multitud que lo elevó está comenzando a moverse. Y si no se toman medidas pronto, si no hay un giro radical en la forma en que se gobierna Colombia, entonces 2026 llegará tal como Nostradamus lo vio en el agua y en el fuego de sus visiones nocturnas. Permíteme llevarte más profundo todavía, porque hay una conexión que pocos han notado entre las profecías de Nostradamus y otros videntes históricos que también hablaron de este momento. En Sudamérica existe la tradición de los amautas, los sabios andinos que leían el futuro en las estrellas y en las montañas. Uno de ellos, un amauta llamado Huilca, que vivió en el siglo XVII, dejó una profecía grabada en piedra en las montañas de los Andes. Dice: cuando el cóndor vuele sin rumbo y el líder de la ciudad hable con lengua de serpiente, la tierra temblará no por fuerzas naturales, sino por el grito de los olvidados. Y en el año de la convergencia, el pueblo decidirá si renace o perece. ¿Ves la conexión? El cóndor es el símbolo de Colombia. Un cóndor sin rumbo es un país sin dirección. Y la ciudad, en el contexto andino, se refiere a Bogotá, el centro del poder. Un líder que habla con lengua de serpiente es aquel cuyas palabras no se traducen en acciones verdaderas. Y el año de la convergencia, según los calendarios andinos ajustados a nuestra era moderna, es 2026. No es solo Nostradamus, no es solo Huilca. A través de los siglos, diferentes culturas, diferentes videntes, diferentes profetas han visto el mismo momento. Han visto a Colombia en una encrucijada. Han visto 2026 como un año decisivo. Y todos, absolutamente todos, han dejado el mismo mensaje. El futuro no está escrito en piedra. El futuro se está escribiendo ahora, con cada decisión, con cada acción, con cada voz que se alza. Déjame contarte algo personal, algo que te ayudará a entender por qué estas profecías son tan importantes. Nostradamus tuvo una visión que lo aterrorizó más que ninguna otra. Vio un mundo donde los líderes, cegados por su propia arrogancia, llevaban a sus naciones a la ruina. Vio cómo el pueblo sufría mientras los poderosos discutían. Vio cómo las advertencias eran ignoradas una y otra vez hasta que era demasiado tarde. Y lo que más lo aterrorizó no fue la destrucción misma, sino el hecho de que podría haberse evitado. Esa visión lo persiguió hasta su muerte. Por eso escribió, por eso dejó sus cuartetas, porque quería que las generaciones futuras tuvieran una oportunidad que él vio perderse tantas veces en sus visiones. Y ahora esa oportunidad está frente a Colombia, frente a Gustavo Petro, frente a cada ciudadano colombiano que tiene voz y voto. La pregunta no es si las profecías son reales. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Vamos a ignorarla? ¿Vamos a decir que son solo supersticiones de tiempos antiguos? ¿O vamos a mirar alrededor, ver que todo está sucediendo exactamente como fue predicho y decidir cambiar el curso antes de que sea demasiado tarde? Porque aquí está la verdad más incómoda de todas. Las profecías de Nostradamus sobre Colombia no terminan en 2026. Hay una cuarteta final, una que pocos conocen porque está escrita en un dialecto provenzal casi imposible de traducir, pero los expertos que han logrado descifrarla dicen que habla de lo que viene después y tiene 2 versiones, 2 futuros posibles. En el primer futuro, Colombia no escucha las advertencias. 2026 llega con toda su violencia predicha. La nación se fractura. Los 3 fuegos arden sin control. El líder cae, pero no hay nadie preparado para tomar su lugar. El vacío de poder es llenado por fuerzas más oscuras, más destructivas, y Colombia entra en una década de oscuridad de la cual le tomará generaciones recuperarse. Nostradamus lo describe con estas palabras: y la tierra del café lloró lágrimas de sangre, y sus hijos huyeron hacia mares lejanos, y su nombre fue olvidado entre las naciones. Pero hay un segundo futuro, uno donde Colombia despierta a tiempo, donde el pueblo exige no solo cambio,
sino transformación real, donde los líderes, incluyendo a Petro, reconocen sus errores y tienen el coraje de cambiar de rumbo, donde las voces del pasado son escuchadas y las lecciones son aprendidas. En este futuro, 2026 es todavía un año difícil, pero es el año del renacimiento, el año en que Colombia finalmente rompe los ciclos de violencia y corrupción que la han plagado durante décadas. Nostradamus lo describe así: y de las cenizas surgió el ave dorada, y su vuelo fue visto en todas las tierras, y su canto trajo paz donde había guerra. ¿Cuál de estos dos futuros se hará realidad? Esa es la pregunta que mantiene despiertos a los estudiosos de Nostradamus. Esa es la pregunta que debería mantenernos despiertos a todos. Porque la respuesta no está en las estrellas, ni en las cartas, ni en las profecías. La respuesta está en las decisiones que tomemos en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos días. Gustavo Petro tiene una oportunidad que pocos líderes tienen en la historia. Tiene la oportunidad de conocer su futuro antes de que suceda. Tiene la oportunidad de cambiar el destino de su nación. Pero eso requiere humildad, requiere escuchar, requiere poner el bienestar de Colombia por encima del orgullo personal, de la agenda política, de la necesidad de tener razón. Las profecías dicen que su corazón es sincero. Ahora su corazón necesita ser también sabio. Y el pueblo colombiano tiene el mismo poder, porque en última instancia no son los presidentes quienes hacen la historia, son los pueblos, son las multitudes que se alzan, son las voces que se unen, son las manos que construyen. Nostradamus vio que la multitud lo elevó y que la multitud lo derribara. Pero hay una tercera opción que solo aparece si lees las cuartetas en su orden original. La multitud puede guiarlo, puede exigir el cambio sin destrucción, puede ser la fuerza que obliga a los líderes a recordar para quién trabajan. Estamos a menos de 2 años de 2026, menos de 2 años del año que Nostradamus marcó con tinta roja en el destino de Colombia. Y cada día que pasa, las señales se hacen más claras, las manifestaciones continúan, la economía se tambalea, los discursos se vuelven más divisivos, los grupos extremos ganan terreno. Todo está alineándose exactamente como fue profetizado. Pero recuerda, las profecías son advertencias, no sentencias. Hay quienes dirán que todo esto es coincidencia, que Nostradamus escribió tantas cuartetas que eventualmente algo tiene que parecer que se cumple. Pero esas personas no han estudiado la precisión matemática de sus predicciones. No han visto cómo una y otra vez, en momentos cruciales de la historia, sus palabras han resonado con una exactitud que desafía toda explicación racional. Y ahora esas palabras están resonando en Colombia, en 2025, a las puertas de 2026. La pregunta que debes hacerte no es si crees en profecías. La pregunta que debes hacerte es si estás dispuesto a ignorar las advertencias cuando están justo frente a ti, cuando ves las señales con tus propios ojos, cuando sientes la tensión en el aire, cuando sabes, en lo más profundo de tu ser, que algo grande está por suceder. Colombia está en la encrucijada más importante de su historia moderna. Y no lo digo yo, lo dice un hombre que murió hace más de 400 años, pero que vio este momento con claridad cristalina. Lo dicen los amautas andinos que leyeron las estrellas. Lo dice la historia misma, que tiene una forma de repetirse cuando no aprendemos sus lecciones. Lo dice el presente que grita, con cada protesta, con cada noticia, con cada señal que algo debe cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados esperando que 2026 llegue y esperamos lo mejor? ¿O tomamos acción? Nos involucramos. Exigimos más de nuestros líderes. Nos exigimos más a nosotros mismos. Porque al final, las profecías solo tienen poder si las dejamos cumplirse sin resistencia. Pero si las usamos como lo que son, como mapas del peligro, como señales de advertencia, entonces podemos cambiar el destino. Nostradamus terminó sus cuartetas sobre Colombia con una línea que pocos han notado. Está escrita en la última página de uno de sus manuscritos, casi como una nota al margen. Dice: a aquellos que lean estas palabras cuando el tiempo llegue, sepan que el futuro no está escrito por los dioses, sino por los hombres. Sepan que cada profecía es una puerta que puede cerrarse o abrirse. Sepan que he visto ambos caminos y ambos son posibles. La elección nunca fue mía, la elección siempre fue suya. Esa es la verdad final. La elección es nuestra, la elección es de Colombia, la elección es de cada persona que escucha estas palabras y decide si va a ser espectador del destino o arquitecto del futuro. 2026 está llegando. Las profecías están vivas, las señales están aquí,
Pero el final de esta historia todavía no está escrito. El hombre del águila rota puede aprender a volar de nuevo. Las promesas de oro pueden convertirse en realidad verdadera. La tierra seca puede florecer. Los 3 fuegos pueden apagarse. Y la nación, en lugar de sangrar, puede sanarse. Todo es posible. Todo depende de lo que hagamos ahora, de lo que hagamos hoy, de lo que hagamos juntos. Y cuando 2026 finalmente llegue, cuando ese año profético amanezca, Colombia tendrá su respuesta. Sabrá si escuchó las voces del pasado. Sabrá si tuvo el coraje de cambiar. Sabrá si el pueblo fue más fuerte que el destino. Y el mundo entero estará observando, porque Colombia no es solo Colombia, es un símbolo, es una prueba. Es la pregunta que toda nación debe responder eventualmente. ¿Somos capaces de cambiar nuestro propio futuro o estamos condenados a repetir los errores del pasado? Nostradamus nos dio las advertencias, los amautas nos dieron sus profecías, la historia nos dio sus lecciones. Ahora todo está en nuestras manos, en las manos del pueblo colombiano, en las manos de Gustavo Petro, en las manos de cada persona que decide que el futuro merece ser diferente. El reloj está corriendo, 2026 se acerca, y cuando llegue, sabremos finalmente si las profecías eran inevitables o si simplemente fueron la chispa que necesitamos para despertar y cambiar nuestro destino antes de que fuera demasiado tarde. La verdad está frente a nosotros, las señales están claras, las profecías están vivas y el futuro, ese futuro que Nostradamus vio en sus visiones hace más de 4 siglos, está esperando para ver qué decidimos. Colombia está en el centro del escenario mundial. 2026 será su año de definición. Y nosotros, todos nosotros, seremos testigos de si la humanidad puede cambiar su propio futuro o si las profecías siempre encuentran la manera de cumplirse. El tiempo dirá, pero el tiempo está corriendo y cada segundo cuenta.